de Irlanda. Aquí hay censados 86 aragoneses. Esta es una tierra de emigrantes, pero también un pueblo con un gran sentido de lo musical y de lo literario. Veas el caso de James Joyce o de Oscar Wilde. Nosotros nos centraremos en Galway y en Dublín. Estamos en la capital irlandesa, una capital llena de gente joven buscando su oportunidad laboral. Aquí, por supuesto, viven aragoneses. Si se quedan con nosotros, conocerán las historias de algunos de ellos. Este es uno de los centros históricos de Dublín. Aquí se produjo el levantamiento de 1916 contra la ocupación inglesa y aquí hemos quedado con una aragonesa. Se llama Mónica Bielsa. Mónica, hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pleased to meet you, ¿eh? Sí, yo. ¿De dónde eres, Mónica? Pues yo soy de Barbastro, en la provincia de Huesca. ¿Exactamente de Barbastro? Sí, sí, un pueblecito, pero sí, al fin y al cabo de allí. Y aquí llevas bastantes años, ¿verdad? Pues mucho, casi que me da vergüenza decirlo. Digo más de 10, pero realmente son 14 años los que llevo aquí. ¿Podemos decir que este es uno de los puntos de encuentro de los dublineses, aquí donde nos has citado? Pues O'Connell Street y lo que sería la oficina de correos y lo que es la Espiral son los sitios donde cuando los españoles llegan por primera vez dicen aquí quedamos, es un lugar muy característico. ¿Y si buscáramos un paralelismo con Aragón? Mira, pues en Zaragoza podríamos decir que sería el Paseo de Independencia, la Plaza del Pilar, así. Y si lo miro en mi vuelo, en Barbastro sería el Paseo del Coso. Mónica, ¿cuándo llegaste aquí por primera vez? Vine a trabajar de au pair con una familia. Es una cosa que hacemos mucho la gente, bueno, que hacíamos mucho la gente joven. Es un modo de venir a Irlanda sin gastar dinero aprendiendo inglés y bueno, muy divertido. ¿Sabías inglés? Ni una palabra. Bueno, miento. Mi nombre, vengo de España, tengo hambre, estoy cansada y quiero dormir. 4 palabras. ¿Y cómo te comunicabas con tu familia? Pues muchas risas. Y bueno, ya sabes el dicho de... En Irlanda se dice swim or sink. Básicamente es pura supervivencia. O nadas o te ahogas. O sea que yo nadé. Ya te traigo a un sitio muy especial en el corazón de la ciudad. Para mí es un oasis de paz y tranquilidad. Y no me puedes decir qué es, no. De momento. Bueno, hasta que llegues allí no te lo cuento. Entramos entonces. Venga. Nos encontramos en lo que sería Trinity College, la universidad más importante y con más tradición en Irlanda. Fue fundada en el 1592 por la reina Isabel I, la reina inglesa. En su momento fue una universidad en que solamente los protestantes podían estudiar. Luego, con posterioridad, bueno, pues está abierto a cualquier tipo de religión. Tiene, pues eso, unos 500 años. ¿Tú has llegado a estudiar aquí? Pues no, mira, yo en mi época fui Erasmus, pero no fue en el Trinity College, fue en el DIT, que es en el Dublin Institute of Technology. Pero bueno, esta universidad me encanta por la atmósfera estudiantil. Es una universidad constantemente, pero al mismo tiempo es semejante foco turístico que no, tú miras alrededor y tú no ves a estudiantes con libros, cara de agobio, tengo los exámenes. Ves a gente con alegría, con una sonrisa en la cara. La sensación de estar en un campus no te lo da. Te presento la biblioteca del Trinity College. Impresionante, ¿eh? Pues sí, para quedarse boca abierta. Es la biblioteca más antigua de Irlanda y la más grande. Aquí se encuentran aproximadamente unos 200.000 ejemplares. Es una de las 3 únicas bibliotecas que recibe un ejemplar gratis de todas las publicaciones de la Gran Bretaña. Estamos ante lo que sería el arpa más antigua de Irlanda. Es parte de la simbología irlandesa, está en lo que es la bandera. La bandera irlandesa es el blanco, verde y naranja. Blanco por la paz, verde porque todo es verde, y naranja pues es de los protestantes, de los orange. Nos encontramos muchas banderas por el país. Sí, tienen lo que sería la nacionalidad como muy arraigada. Piensa que Irlanda es Irlanda pues desde el 1922. ¿Has sido au pair, has sido Erasmus? ¿Cuál ha sido tu progresión? Mientras era Erasmus trabajaba, combinaba y luego, bueno, pues de una empresa, otro trabajo. Y bueno, mientras tanto había pues mi marido, que en aquel momento era mi novio, y bueno, pues decidimos casarnos, tomar raíces aquí y luego han venido los hijos, claro está. ¿Con qué mentalidad hay que vivir en este país en relación al tiempo? Hace sol, a la calle, llueve, a la calle. Tienes que convivir con el tiempo, así como en España. Yo recuerdo que en Zaragoza, cuando estaba en la universidad, llovía y yo me quedaba en casa, no salía, no iba a la universidad. Aquí es al revés, o sea, aquí cuando yo estaba en la universidad y hacía un día de sol, no iba a la universidad. Pues os he traído a Powerscourt Gardens, que son los jardines de Powerscourt.
Estamos como a 30 kilómetros de lo que sería el centro de Dublín y son unos jardines preciosos. Aquí traigo pues amigos, familia que me viene a ver, familia que traigo aquí, amigos que traigo aquí. Está precioso en cualquier época del año, en primavera las flores están preciosas y en invierno es que bueno, este césped con un poquito de sol, precioso. Mónica, ¿de qué manera te ha cambiado Irlanda? Pues soy una persona distinta, he crecido, he madurado, sigo siendo española y aragonesa por supuesto, porque mis primeros años de vida, de educación fueron allí, pero soy distinta. ¿Sois emocionalmente más independientes los que vivís en el extranjero? Pienso que sí, lo necesitamos, o sea, es por pura necesidad el no tener a papá y a mamá allí como para... Los tenemos, pero está a la distancia y entonces como que nos volvemos autosuficientes. ¿Eso os diferencia del resto? Pienso que sí, pienso que tenemos una fuerza interna que nos tira para adelante. Hello, monkeys! Hola. Aitana, I'd like to introduce Helen, my mother-in-law. Please to meet you, sé que es tu suegra. How do you do? Fine, thank you, and you? Este es Christian y el pequeño es Alex. O sea, son tus dos joyas. Pues sí, ven aquí mi amor. ¿Y cuántos años tienen? Pues mira, este, el grandillón, tiene hoy 3 añitos. Y Alex, el pequeño, tiene 1 año y un par de meses. ¿Y cuántos idiomas hablan o van a hablar? Pues mira, Christian habla español perfecto e inglés perfecto porque mi marido es irlandés y claro. Luego, como tengo un proyecto de clases de niños, pues habla francés también, un poquito, claro está, y luego en la guardería les enseñan gaélico. Hace de noche. Se hace de noche, exactamente. ¿Abres tú la puerta, mi amor? Knock, knock. Adelante. Adentro. Mira, este es mi marido Chris. Hola, Chris. Ahí ¿Qué está. tal? Mucho gusto. Un placer. Muy bien. ¿Y tú qué español Bien. más bueno, eh? Está bien, está bien. ¿Este español lo has aprendido en Barbastro o aquí? Ah, no, en Barbastro. Sí. En Barbastro. ¿Vais mucho por allí? Sí, 3, 4 veces al año. Además de ser madre de 2 niños, trabajo por las mañanas en Microsoft, en el departamento de cobros a nivel europeo. Y luego por las tardes tengo un proyecto de empresa, se llama Lingua Play y damos clases de francés, español, alemán, italiano a niños a partir de los 2 años. Mis hijos me dieron la idea. Al ser un matrimonio mixto, a mí se me planteó la cuestión de qué idioma utilizar, el español o el inglés, y al leer y hacer un poco de investigación pues me di cuenta de que yo quería que mis hijos aprendieran español porque ahí están las raíces, mis raíces, y intenté buscar una guardería donde poder llevarlos para que practicaran el español y no hay guarderías con español. A pesar de que te vemos aquí muy asentado, ¿alguna se plantea la vuelta a Barbastro más allá de las vacaciones familiares? Pues por supuesto que sí, desde luego. Irlanda es muy bonito, pero mi país es España. Y quiero que mis hijos lo conozcan. Los niños están ya aquí, quieren acostarse, dame los besos. Muchas gracias, Aitana. Gracias a todos, gracias Chris. Adiós. Hasta la próxima, adiós.